Clementina es fundadora y CEO de Dotson Tech. Cuenta con amplia experiencia de más de 18 años promoviendo el emprendimiento de base tecnológica, el desarrollo financiero y la industria fintech en América Latina, junto a organismos multilaterales, gobiernos, universidades y entidades privadas en más de 15 países de la región. Estimada Clementina, cuenta con 20 minutos para su ponencia sobre panorama fintech en América Latina y como apoyo para el control del tiempo podrá visualizar en su pantalla un cronómetro. Le escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Un minutico, por favor, acá. Ya. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes. Hace muchos años viví en Ecuador por un tiempo y me interesa mucho, digamos, compartirles un panorama latinoamericano de la industria fintech, lo que a lo largo de estos años se ha ido desarrollando y muy unido a lo que mencionó David. Digamos, quiero, para contextualizar mi presentación, primero presentar unas tendencias globales, y estas tendencias globales inciden en América Latina. Entonces tenemos la desmaterialización de la economía, que pues todos hemos hablado de una u otra forma de la transformación digital de empresas, de entidades públicas, de entidades privadas y de instituciones financieras. Y eso incluye, por supuesto, pues a las cooperativas y a las otras entidades de ahorro y demás entidades de ahorro y crédito. También se vio acelerado por COVID-19 una reducción sustancial del efectivo. Bueno, la presentación de Visa nos mostró, y es muy, digamos, coincidente con esto, cómo cada vez más economías se integran en el ecosistema de pagos digitales, en lo que conocemos como cashless economy. Ahora les voy a poner algunos ejemplos de fintechs de América Latina que están siendo parte de estas tendencias y están ayudando a que algunos países como que sean testigos de esta evolución. También las megarondas de inversión. Yo viví en Ecuador en el año 2000 y cuando viví en Ecuador ni en casi ningún país de América Latina habían fondos de venture capital. Para que tengan una idea, los fondos en Colombia, la industria de fondos se empezó a desarrollar más en el 2008. En Ecuador me acuerdo que había un fondo en esa época que el fondo era de un tamaño de $1 millón, o sea, fondos pequeños. En Colombia, en el 2008 se crearon los primeros fondos, pero ahora una sola transacción supera $100 millones, o sea, la región, América Latina, está siendo testigo de mega rondas y algunas fintech han sido las principales receptoras de estas inversiones, con inversionistas globales y también inversionistas de América Latina que se han desarrollado pues en estos 20 años. También las oficinas de familia han empezado a participar en fondos y se han ido profesionalizando. Entonces tenemos, digamos, más capital disponible para la industria fintech, entre otras industrias. Algunas de las fintech tienen como propósito, en conversaciones que he tenido con fundadores, para citar un ejemplo, Ualá, que es una fintech de origen argentino, Pierpaolo Barbieri, su fundador, que a propósito es muy joven, persigue ofrecer servicios financieros universales. Se están desdibujando de cierta forma las fronteras y bueno, para nadie es un secreto que cada vez es mayor la adopción de criptoactivos. En las cifras de los reportes oficiales, que se considera que están subestimadas las cifras, en reportes de 2020 los usuarios rodeaban 100 millones de billeteras de criptoactivos, y en cifras de este año, de junio de este año, se reportaban que se habían duplicado los usuarios, llegando a 200 millones de billeteras de criptoactivos. Y haciendo un sondeo en las plataformas de criptoactivos de América Latina cuenta con más de 30 plataformas de criptoactivos. Entonces, estamos viendo, digamos, nuevos jugadores.
El concepto de propiedad digital, pues es un concepto que cada vez se acentúa más. Antes teníamos activos digitales como las fotos que, digamos, compartíamos por celular perdón un momento, o por medios digitales, pero con la presencia de la tecnología blockchain, los activos digitales adquieren el atributo de propiedad digital. Y esto es más evidente con un concepto que seguramente han oído, pero que solo voy a mencionar, que son los tokens no fungibles. Los tokens no fungibles significan activos digitales únicos y quizás la manifestación más evidente este año han sido todo lo que tiene que ver con criptoarte. Y es así como los artistas están llevando sus piezas artísticas a activos digitales y estamos viendo cada vez más actividad en marketplace de datos. Entonces, para traer ejemplos concretos, todos estamos familiarizados con los marketplaces de bienes físicos como Mercado Libre o como Amazon, pero digamos ha habido un despliegue cada vez más grande con la presencia blockchain. La tecnología blockchain permite que los activos digitales se aten a un momento preciso, a un creador, a un autor, y la tecnología blockchain además permite transferencias de valor. Entonces, esto ya da unos atributos de propiedad y es lo que pasa con el criptoarte, que se puede identificar quién es el creador de una obra y esto está generando un mercado grande donde es una primera manifestación, pero detrás del criptoarte vienen los criptovideojuegos, videojuegos en blockchain, y seguramente sus hijos les van a pedir en algún momento tener acceso a una billetera como MetaMask para comprar quizás los trajes de sus jugadores o de sus personajes en los videojuegos. Pero no solo esto, sino que además estamos viviendo una transición hacia los metaversos, a los mundos en blockchain, todo lo que tiene que ver con crypto real estate, y ahí es donde aparecen plataformas como Decentraland, como The Sandbox, que venden terrenos en blockchain, y es por esto que empresas globales como Facebook han comprado empresas de dispositivos como Oculus para que haya cada vez más experiencias inmersivas en esos mundos con realidad virtual y que se combinan cada vez con otras tecnologías como, bueno, realidad aumentada. En conclusión, algo que viene del mundo físico y que primero solo desmaterializaba procesos de empresas, procesos de las entidades financieras, que es quizás lo que más nos concentra hoy, está migrando a experiencias también en metaversos con la presencia de blockchain. Es algo que no podemos desconocer y es entonces cuando hablamos de una economía impulsada por los datos, que calza muy bien con la presentación que hizo David, donde claramente estos marketplaces lo que se están transando son datos que representan activos, y es cuando hablamos de Data Driven Economy y todo lo que nos mencionó David relacionado con cómo la banca, cómo los servicios financieros tienen estos desafíos de hacer transferencias globales en casi tiempo real y tener cada vez más análisis de los datos para poder tener estos insights de los comportamientos de los usuarios y tener servicios financieros centrados en cada usuario. Para citar un ejemplo, con todo lo de COVID-19, plataformas como Mercado Libre, que entraron y ellos mismos se clasifican como una fintech porque el grupo Mercado Libre tiene Mercado Pago y tiene a Mercado Crédito, o sea, tiene una división de crédito digital y una división de pagos digitales que es Mercado Pago, que cada vez cobran mayor tamaño. Para que tengan una idea, Mercado Libre cerró el año 2020 con 70 millones de usuarios y eso representó un crecimiento del 100% después de COVID-19. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque con todos los datos del e-commerce es que Mercado Libre puede tener un scoring tan completo con todo ese análisis de datos y puede saber muy bien el comportamiento de cada comprador
en la plataforma y de cada microempresa o de cada comercio o de cada persona que vende, porque tiene mucha información en tiempo real de cómo suceden las cosas. Y eso es lo que les ha permitido abrir Mercado Crédito en México y en Argentina y buscar una expansión. Entonces, en América Latina tenemos más de 2.600 fintech, donde los países líderes son Brasil, México y Argentina y Colombia. Sí, estamos hablando, acá se me borró la cifra de México, pero México son más de 500. Brasil tiene más de 750 fintech, Argentina tiene, en un reporte que hicieron en diciembre de 2020 con el auspicio del BID y el acompañamiento de Afluenta, cerró las cifras con 270, pero estas cifras son muy dinámicas, entonces es muy probable que de presentación a presentación ustedes vean pequeñas diferencias, pero lo cierto es que en América Latina hay ya más de 2.000 emprendimientos fintech y que los países, digamos, más dinámicos en número de empresas son estos 4. Colombia tiene una asociación fintech que hizo un reporte y arrojó en cifras 322 empresas y bueno, van apareciendo algunos radares de un trabajo estupendo que hace Finnovista y que han hecho trabajos con el BID y también trabajos independientes de las asociaciones fintech. Cada vez en América Latina hay más asociaciones fintech en los países que ayudan muchísimo a reducir fallas de información y hacer un diálogo importante con los reguladores. Ahora bien, en Ecuador hay distintos como cifras. En general, se cree que hay más de 30 emprendimientos de fintech, alrededor de 34. Como les digo, cada día puede surgir alguna fintech e incluso cada día puede desaparecer o se pueden fusionar o pueden ser adquiridas por los bancos o por inversionistas institucionales, pero es para que tengan una, digamos, como un orden de idea de las cifras. Y en cuanto a empresas que alcancen ya una valoración que supere los $1.000 millones, y es lo que les decía de cómo ha cambiado la región en estos 2 décadas, que pasábamos de tener fondos chiquititos, fondos de venture capital que eran más como de capital semilla, pero no teníamos una industria, a tener ahora empresas cuya valoración supera los $1.000 millones, solo en fintech. Acá tengo una identificación de al menos 12 unicornios, que es como se conocen estas empresas. En estos unicornios es curioso porque algunos son de crédito digital. La última que entró al listado fue Confío, de México, que entró esta semana. Ualá, que se las mencioné ahorita, que es de origen argentino, pero fíjense que hay 2 ya unicornios que son plataformas de criptoactivos. Bitso oficialmente anunció esta semana que tiene 3 millones de usuarios registrados que utilizan criptoactivos. No solamente Bitcoin, sino Ether, y para los que no estén muy familiarizados, hay cerca de 10.000 criptoactivos y cada día surgen más. Y quiero con esto precisar que estoy mostrando un panorama, de ninguna manera lo consideren ninguna recomendación de inversión ni algo parecido, estoy mostrando el contexto y cuál es la realidad que no se puede desconocer, y otras como Nubank, que es fundada por un colombiano desde Brasil, un neobanco que ha ido creciendo, entró en México y ha anunciado su ingreso en Colombia. El caso es que tenemos una industria muy dinámica y para que se vean como algunos jugadores, algunas tendencias, algunas cosas en las que ustedes mismos pueden pensar, bueno, ¿cómo está Ecuador frente a esto? Hemos hablado de la reducción sustancial de uso de efectivo que se aceleró por la pandemia, no solo por la cuarentena obligatoria, sino porque en algún momento se pensó que los billetes eran transmisores del COVID-19. Entonces, esto todo también obligó a que muchas empresas, por lo menos acá en Colombia, muchos restaurantes, muchas microempresas que eran ajenas al ecosistema de pagos y transferencias, adecuaron métodos de pago sin contacto, código QR, y otros dispositivos como pulseras de pago impulsados por fintech y por bancos. Cada vez ha habido más dinamismo y consolidación y reconfiguración de este segmento del ecosistema de pagos digitales. Varios países han avanzado en promover la interoperabilidad de los pagos. Hay algunos países que funcionan, y entiendo que es un poco la situación de Ecuador, que digamos los usuarios de un
de un servicio financiero, hay más facilidades para que transfieran sus pagos entre usuarios del mismo proveedor, pero hay desafíos todavía en materia de interoperabilidad de los pagos. Bueno, hay países en América Latina que han avanzado en esta interoperabilidad, y especialmente hay algunos ejercicios en Colombia, en Argentina, en México, el CODI, en Brasil, PIX, y en Costa Rica hace muchos años, y quizás fue el primer país en implementar SIMPE desde el Banco Central de Costa Rica para facilitar las transferencias persona a persona, independiente de si eres cliente de una entidad financiera, si eres cliente de una fintech. En el caso de Costa Rica, las fintech se pueden también sumar a SIMPE para facilitar todas estas transferencias y esta interoperabilidad, y es algo pues que se ha ido desarrollando cada vez más en los países, y me imagino que Diego Herrera va a tratar a profundidad pues como los temas regulatorios que puede implicar estos desafíos. Como el tiempo es corto, quiero mencionarles algunos ejemplos muy concretos para que tengan como los números y dimensionen. Lo primero es llevar el dinero a digital, el dinero fiat a digital, las monedas locales a digital, y por eso es que en los ecosistemas, cuando hacemos mapeos, predominan billeteras digitales. En Colombia tienen una regulación específica, se llaman sociedades especializadas en pagos, en depósitos y pagos electrónicos. Estas sociedades, al tener esta licencia, claramente no tienen que cumplir con la licencia de ser bancos, porque tienen un licenciamiento de CEDPE. Ya en Colombia hay 6 CEDPEs, pero lo más importante a veces no es decir cuántas hay, porque hay países que pueden tener 30 billeteras, pero todas sin usuarios. Lo interesante acá es que en Colombia se han empezado a medir un poco los usuarios de las fintech y de los brazos digitales de los bancos, y Mobi, que es una de estas CEDPE, para que tengan una idea, pasó de 200,000 usuarios antes de COVID a 1 millón de usuarios después de COVID, y esto también se vio motivado por decisiones públicas como la dispersión de subsidios públicos involucrando a las fintech. Antes los subsidios públicos solamente, o sea, se usaba principalmente bancos, los bancos y DaviPlata, que es de Davivienda, del grupo Davivienda, y en esta oportunidad, como ya estaba este licenciamiento, participaron las fintech y esto aumentó mucho la adopción. Y tiene que ver con el desafío de llegar a lo rural. Somos sociedades todavía América Latina que hay cierto apego al efectivo, pero digamos hemos tenido estos avances. Nequi, por ejemplo, pasó de cerca de 3 millones de usuarios a más de 6 millones de usuarios. Nequi pertenece al grupo Bancolombia, pero es así como sumando usuarios. DaviPlata, que es la cuenta de ahorro de trámite simplificado digital, pasó de 6 millones de usuarios a más de 11 millones de usuarios. Si sumamos todo esto, entonces en Colombia hay más de 20 millones de usuarios de billeteras y de métodos de pagos digitales, y es una adopción bastante alta. En el ecosistema de Argentina aparecían 27 billeteras digitales, y para que tengan una idea, en México se ha hablado mucho de la ley FinTech, y yo no voy a entrar en el detalle regulatorio porque lo va a tratar Diego, pero en el momento en que salió la ley FinTech, 3 tipos de verticales FinTech se regulaban, que eran las billeteras digitales, los crowdfunding y lo que tuviera que ver con plataformas de criptoactivos. Y dentro de esas 500, en el momento de la ley, 85 empresas tuvieron que entrar a trámite ante la Comisión Nacional de Bancos y Valores. Y después de un tiempo que ha transcurrido más de un año, ya se han autorizado las primeras plataformas de crowdfunding oficialmente, las primeras billeteras digitales ya como instituciones de tecnología financiera, que es como se conocen en México, oficialmente pueden operar, pero también el regulador ya le ha dado una respuesta negativa a algunas fintech. Esta semana ya lo leí en algunas prensa, y esto va a generar una depuración. Entonces, estamos en un escenario en América Latina donde cuando entran las regulaciones, esto va a dar mucha tranquilidad, mayor tranquilidad al consumidor financiero, porque claramente los que cumplan las disposiciones van a ser autorizados en los diarios oficiales de los países. En los casos que haya ley, no es que se precise una ley. Por ejemplo, en Colombia no se precisó una ley, pero cuando hay una licencia y se adopta y el regulador la otorga,
pues claro que hay como más certidumbre, y también aquellos que no tienen la licencia, obviamente tienen que proceder al cierre y a finalizar sus operaciones. Como les mencioné, en Centroamérica este elemento todavía tiene desafíos porque hay ecosistemas de pago cerrados, pero para que tengan una idea, excepto Costa Rica, pero para que tengan una idea, los reguladores están trabajando fuertemente en esto. Honduras hizo una mesa de innovación financiera desde el 2019 con la participación del Banco Central de Honduras y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y América Latina en general va avanzando y cada vez hay más también pasando a otro vertical, o sea, pasando ya del vertical de pagos y transferencias digitales al de crédito digital. Este es un vertical que también está ganando espacio. Cada vez hay más inversionistas institucionales en crédito digital. En este sentido, tenemos en Colombia por primera vez en el 2020, fue más grande el segmento de crédito digital que el de pagos y transferencias. Y para que identifiquemos, porque si de pronto los actores de Ecuador quieren tener un diálogo con actores líderes en crédito digital, que sean fintech, en Colombia el crédito digital para PYME es liderado por Sempli y por Finactiva, y el de consumo es liderado por Gulungo y por Rapicredit. Y tenemos como microcrédito, y también por Lineru, y tenemos como microcrédito a Flore y Aliatu. Entonces hay diferentes modelos, pero el mensaje es cada vez hay más jugadores, hay más actores en los verticales, hay un respaldo más grande de los inversionistas, hay unas regulaciones más habilitadoras, los jugadores se están adecuando a estas regulaciones, es decir, tenemos una industria fintech cada vez más organizada y más capaz de entender a los usuarios finales y con muchos modelos que permiten llegar a diferentes contextos y realidades. En México, las 5 empresas que lideran el segmento de crédito digital son Confío, que les dije que pasó a ser un unicornio esta semana o recientemente, digamos este mes. Crece, Credijusto, Alfa Credit y Bien para Bien. Y algo muy importante es que aparece como un tercer vertical todo lo que tiene que ver con plataformas de financiamiento colaborativo o de financiamiento colectivo, o en inglés conocido como crowdfunding. Digamos que en esta materia todavía hay muchas oportunidades. Todavía cuando se hacen los radars de los países hay menos actores en este vertical, pero sí quería mencionar que en Colombia, el BID ha acompañado un ejercicio muy importante con la Bolsa de Valores de Colombia, y es un crowdfunding institucional que se llama Ascenso, que ha facilitado 2 cosas muy importantes. Una, pequeños inversionistas, porque acepta que cuando una empresa pequeña o mediana requiere un crédito, lleva su proyecto a Ascenso, lo publican y múltiples inversionistas pueden financiar ese crédito. Y lo más bonito de esa plataforma es que tiene una alianza con el Fondo Nacional de Garantías, entonces a los financiadores también se les otorga un porcentaje de garantía sobre la financiación que le están dando a las empresas. Esto ha sido muy bien recibido por parte de las empresas, de los inversionistas, y creo que es un caso que merece la pena ser estudiado en los diferentes países de América Latina en caso de que se quiera o se analice la posibilidad de replicarse. Este es un crowdfunding de deuda. Los inversionistas prestan, pero en crowdfunding tenemos diferentes modalidades de crowdfunding: crowdfunding de deuda, crowdfunding de donación, de inversión y de recompensa. Entonces, existen regulaciones específicas dependiendo de si es una inversión, si es deuda, o si es recompensa, que se considera más como una compra anticipada. Bueno, en Colombia ha habido este despliegue del crowdfunding de deuda, en Chile hay algunas experiencias del crowdfunding de inversión, y también en Colombia hay una experiencia de crowdfactoring, que es múltiples actores compran una factura de una pequeña empresa y entonces se le genera flujo de caja a la empresa, corriendo el riesgo, digamos, del que sea el acreedor de la factura. Y esa es Mesfix y ha tenido un despliegue muy interesante. Bueno, y ahora hablando de factoring, también existen estas fintech
En Centroamérica hay una muy destacada que se llama Mercofact, que ya no solo atiende República Dominicana, sino que se ha expandido también a Guatemala. Bueno, y para finalizar, digamos, entre los verticales que quería tratar hoy en el panorama y teniendo presente que muchos de la audiencia son, digamos, cooperativas o bancos, digamos, entidades financieras de la economía popular y solidaria del Ecuador, digamos que, y para todas estas entidades, hay un calce muy útil que puede haber al hacer alianzas con empresas fintech, tomando algunas fintech que cumplen un rol de ser habilitadoras de infraestructura para los servicios financieros. Y en ese sentido, quería mencionar algunos casos, como por ejemplo, fintech que contribuyen en esa transformación digital, porque dependiendo del servicio que ofrecen, permiten llevar a digital todo el proceso de una microfinanciera, de un banco, de una cooperativa de ahorro y crédito. Y es así como, por ejemplo, en México, Neufilus, la transformación digital de microfinancieras, utiliza inteligencia artificial, también financieras, tiene clientes como Compartamos, Bien para Bien, que es una fintech que les mencioné recientemente de crédito, Proyecto Pyme, Credicam, Corbuma. En Colombia, Incluir Tech ayuda a hacer el onboarding digital y en análisis de crédito. En Centroamérica está Boupi, en Argentina Technisys. Technisys tiene clientes grandes, digamos, tiene bancos grandes de Colombia y de Centroamérica como clientes, tiene clientes como Bradesco. Y entonces estas fintech pues ayudan a traer toda esta tecnología 4.0 con inteligencia artificial algunas y con otras tecnologías para entidades financieras. Esta es la lámina de cierre. Obviamente les he mostrado un panorama que muestra tendencias, que muestra miles ya de jugadores. Tenemos cada vez en los países más fondos y asociaciones de fondos de capital. No solo hay asociaciones de la industria fintech, sino que se han ido consolidando los Colcapital, Amexcap, ABBCap, LAFCA para América Latina. Y esto dando como un orden lo que buscan los inversionistas, lo que buscan los fundadores, pero sigue siendo un desafío promover la mentalidad y cultura todavía en usuarios rurales, en zonas que todavía son muy cercanas al efectivo, mejorar la experiencia del usuario en algunas de las billeteras, en algunos de los productos digitales, hacer productos digitales cada vez más centrados en el usuario. Todavía hay países que no tienen asociación fintech y las asociaciones fintech cumplen un rol importante de reducir fallas de información. Muchas de estas empresas todavía están en etapa temprana, lo que quiere decir que muchas realmente es muy probable que no se consoliden. América Latina tiene un desafío de escalamiento de fintech. Se está dando gracias, digamos, a las alianzas con entidades financieras. También se han habilitado entidades financieras para invertir en fintech o para crear fintech con otras. Por ejemplo, acá en Colombia, Davivienda creó RappiPay con Rappi, como un nuevo neobanco, están en todo ese proceso. Entonces surgen nuevos actores y sumémosle la llegada de las tecnológicas globales, como ha pasado, digamos, con WhatsApp en Brasil. Entonces persiste ese desafío de los escalamientos. Y en materia de regulaciones, pues lo va a tratar Diego, regulaciones habilitadoras para la innovación financiera que tengan que ver pues con la protección del consumidor financiero, la interoperabilidad y la competencia, la identidad digital del cliente. En algunos países todavía hay temas que resolver con firmas o con temas de identidad digital, buenas prácticas de procesamiento de datos, de ciberseguridad. Hace mucha falta talento en América Latina para la ciberseguridad. Ahí hay oportunidades de formación importantes. Los estudios muestran que hay oportunidades, digamos, de formar talento en blockchain, en ciberseguridad,
para la demanda que está teniendo, digamos, el sector financiero y otras industrias, porque justamente estas dos tecnologías son transversales, y continuar apoyando, por supuesto, el desarrollo de alianzas y promover la colaboración y la complementariedad entre las instituciones financieras y las cooperativas y las compañías de financiamiento y las empresas fintech, las microfinancieras, los distintos tipos de entidades financieras acorde con los países y las empresas fintech. También promover mayor participación de oficinas de familia como inversionistas institucionales, promover más participación en algunos países de inversionistas institucionales como las entidades financieras. Hay unas que ya están muy metidas, pero hay otras que todavía no. Entonces, hay oportunidad. Y trabajar muy fuerte en los mecanismos de salida de los fondos, porque América Latina ha avanzado mucho en las inversiones, como les dije, todavía hay desafíos en esos mecanismos de salida de las inversiones, no solo con temas como lo que mencioné de la bolsa de valores, desarrollar pues el mercado de valores, que siempre es una tarea, porque finalmente todo se relaciona. O sea, es un ecosistema que en América Latina se complementa, se relaciona y hay dependencia para que funcione bien. Entonces, les dejo me encuentran como Clemen Giraldo en todas las redes sociales y muchísimas gracias